Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos, desde Atomayor, República Dominicana. Yo soy el pastor Diomedes Lorenzo Morales, bendito y que vive por los siglos de los siglos. Hoy continuando hablando del libro de Amós, alabado sea Dios para siempre. La semana pasada estuvimos tratando el capítulo 1 de este libro, alabado sea Dios para siempre, y parte del capítulo 2. Así que hoy vamos a seguir hablando, alabado el que vive, la palabra de Dios. En la semana pasada estuvimos conversando sobre las profecías del juicio sobre los vecinos de Israel. Así que vamos a continuar en el capítulo 2, desde el versículo 4 del libro de Amós. Usted puede buscar la Biblia. Aleluya, es una excelente enseñanza que usted no puede perderse. Así que comparte el contenido del video que vamos a estar haciéndote en esta mañana. Bendito y que vive por los siglos de los siglos. Y vamos a estar viendo desde el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 16 en el día de hoy. Vamos a estar compartiendo las profecías contra las naciones del pacto con Dios. Aleluya. Y vamos a estar viendo también los temas, profecías contra Israel por Asiria. Amós capítulo 2, versículos 6 al 16. Bendito y que vive por los siglos de los siglos. Y la profecía contra Judá por Babilonia, Amós, desde el capítulo 4, versículo 5. Dios mirando el pecado de Israel, Amós 2, 6 al 8. Dios haciendo memoria de todo el bien que le hizo a Israel, Amós capítulo 2, versículo 9 al 11. Y el pueblo rechaza la palabra de Dios y Dios castiga el pecado, venga de donde venga. Vamos a estar viendo eso, Amós capítulo 13, versículo 16. Bendito el que vive, a Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. A mí me gusta mucho compartir la palabra y hablar de la palabra de Dios en la forma, aleluya, que está descrita en la palabra de Dios. Porque estamos viviendo tiempos donde la gente, pues, en nombre de sus propios argumentos y de sus conocimientos, utilizan muchos de los acontecimientos que están ocurriendo en el presente y que han ocurrido en el pasado para darle su propia aplicación fuera del contexto bíblico. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Hoy vamos a estar viendo acontecimientos proféticos que se cumplieron, unos que están en el futuro, aleluya, pero también una enseñanza que tiene de trascendencia, de importancia, porque nos alerta, alabado sea Dios para siempre, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una palabra. Alabado sea Dios para siempre, para vivirla. El pueblo tiene que estar alerta y someterse a esa palabra que ha recibido de parte de Dios. Porque Dios castiga el pecado. Aleluya. Tanto las naciones, en los pueblos paganos, en el hombre impío, pero también castiga el pecado que viene de su propio pueblo. Aleluya. De sus hijos que han recibido la palabra de Dios y que conocen la palabra de Dios, pero que no se sujetan a ella ni obedecen la palabra. De eso vamos a estar viendo en este día, alabados a Dios para siempre, la profecía contra las naciones del pacto con Dios, pero también la profecía ya, aleluya, estuvimos hablando de esas naciones vecinas de Israel. Pero hoy vamos a estar viendo especialmente esa profecía de parte de Dios para su propio pueblo, para Judá e Israel. Aleluya, quienes conocían la palabra, a quienes el Señor envió los profetas
con palabra para que el pueblo pues se sometiera y obedeciera el mandamiento de Dios. Y muchas veces Dios nos habla, Dios nos dice, aleluya, lo que tenemos que hacer, cómo debemos vivir guardando su mandamiento. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, si usted desobedece, si yo desobedezco esa palabra, necesariamente Dios nos va a pedir cuenta. Bendito sea Dios para siempre, porque hemos sido llamados a dar frutos que sean dignos de arrepentimiento. Y sobre todo los que ya conocemos la palabra y lo que tenemos en la palabra. El Señor manda a los que no conocen la palabra que se arrepientan, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, pero si usted tiene la palabra, si usted ha hecho profesión de fe, tiene a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, usted tiene que dar los frutos. Bendito sea Dios para siempre, para que la gente que lo está observando y que lo está viendo, y sobre todo Dios es quien lo está mirando, aleluya, tiene que ver sus frutos de que usted es un hombre, es una mujer de Dios a carta cabal. Así que saludos para todos los pastores, para los evangelistas, los ministros, alabado sea Dios para siempre, para los laicos, los nuevos convertidos. La bendición de Dios sea con ustedes, invitándolos a crecer, a seguir avanzando en la palabra de Dios, no siguiendo la corriente, alabado sea Dios para siempre, que se está muriendo en estos tiempos. Hay muchos hombres y mujeres de Dios fieles, comprometidos con el reino, pero también hay mucha gente trabajando con la emoción, buscando su propia popularidad. Bendito sea Dios para siempre, para recibir mucho like, y entonces distorsionan el contenido para decir lo que la gente quiere escuchar, a fin de que se oiga bonito, a fin de provocar entusiasmo en la gente. Pero déjeme decirle que el plan y el propósito de Dios es que el hombre se salve. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que se arrepienta, lavándose en la sangre preciosa del Cordero. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Por eso yo le invito a que usted abra su Biblia en esta mañana, en el libro de Amós, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Aleluya. Y usted se va a dar cuenta en estos precedentes históricos, bíblicos que están aquí, alabado sea Dios para siempre, que Dios ama al pecador. Bendito el que vive, pero no ama el pecado. Y no importa quién lo cometa, si lo comete una persona que no conoce de Dios, tendrá que recibir las consecuencias de su pecado. Pero si lo comete un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios, también va a tener que recibir las consecuencias. De hecho, siempre se ha dicho, hay de aquel que conoce lo que es bueno y no lo hace. Y vamos a estar viendo, por lo que nos dice la Biblia, este pasaje bíblico de la gente que cree que se va a salir con la suya y que va a escapar de la condenación o va a escapar de los juicios de Dios, habiendo hecho las cosas malas, habiendo pecado, habiendo desobedecido a Dios, aleluya, sin someterse a la palabra del Señor. Así que quiero presentarme en esta mañana dando gracias al Todopoderoso por este poderoso momento que vamos a tener con todos ustedes. Aleluya, comparte el video. Sabemos que es bastante temprano. Yo espero que mucha gente pues pueda ver el contenido de esta transmisión en vivo, por la trascendencia que tiene y la importancia para la vida del hombre que quiere tener un encuentro con Dios,
aleluya, y que no anda detrás de las emociones, el impacto de la carne, bendito sea Dios para siempre, sino que quiere que el Espíritu Santo le dirija, le direccione con unas palabras de vida, con una palabra de esperanza. Padre amado, en este hermoso día te doy gracias por este privilegio, aleluya, que me concede de poder estar en esta transmisión en vivo para llevar una palabra que llegue al corazón, aleluya, de Atomayor, al corazón de la República Dominicana y al corazón del mundo. Señor, yo te pido que use esta palabra para convencer, para transformar vidas, alabado sea Dios para siempre, para que tengan salvación y vida eterna. Aleluya, porque de tal manera tú nos diste a tu Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, porque Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve a través de él. Por eso, Señor, queremos llegar con una palabra, aleluya, que bendiga las vidas de las personas que nos estarán viendo, aleluya, y que estarán consumiendo el contenido de lo que vamos a estar hablando en este día. Bendice, Señor, mi casa, bendice mi vida, bendice a mi familia, bendice a mis compañeros de trabajos, bendito sea Dios para siempre, bendice a todos los estudiantes en las diversas escuelas del país, aleluya, de la provincia y del mundo. Alabado sea Dios para siempre, que no hayan más atentados contra los estudiantes. Bendito sea Dios para siempre, como suelen ocurrir en diversas partes del mundo. Padre, que tú tengas control absoluto de todo. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Sabiendo que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Bendito el que vive, a Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en este día bonito que hizo el Señor, para que nos gocemos en él. Así que gócese, aleluya, en la palabra de Dios. Abra su Biblia, vaya conmigo y juntos comentemos la palabra y veamos lo que Dios nos enseña. Escuche bien. Profecía contra las naciones del pacto con Dios, especialmente contra Judá por Babilonia y también contra Israel por los asirios. Vamos a estar viendo eso aquí en esta lectura solamente de entrada. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas, aleluya, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Alábele si puede en esta mañana, alabado el que vive. El versículo 5 dice: prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Profecía contra Israel por Asiria. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y el padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros
Os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Aleluya. Y levanté de entre vuestros hijos para que fuesen mis profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice el Señor, hijos de Israel? Pero vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí que yo os apretaré en vuestro lugar, aleluya, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá, ni escaparate ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Yo invito a todos nuestros contactos, a la gente que nos está viendo ahora y los que nos estarán viendo después, a estar atentos a esta palabra que hemos leído en este día y a lo que estaremos comentando de parte de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, con una palabra que va a edificar su vida. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Recuerde bien que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando Dios habla, Dios habla. Bendito sea Dios para siempre. Y tenemos el libro de los libros, tenemos la Biblia. Alabado sea Dios para siempre, que nos dice que lámpara es a mis pies, a sus pies, a nuestros pies, su palabra y lumbrera para nuestros caminos. Es la palabra que nos ayuda, es la palabra que nos ilumina, es la palabra que nos ilustra el sendero de Dios para nuestras vidas. Alabado sea Dios para siempre, para los pueblos y para todo el universo. A Dios sea toda la gloria, toda la honra. De manera que esta palabra que Dios nos ha dado ha sido dejada para iluminar la vida de los hombres, aleluya, que Dios hizo a su imagen y semejanza, para que no se pierdan, para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. De manera que el hombre que rechaza, el hombre que menosprecia esta palabra, bendito sea Dios para siempre, tarde o temprano será confrontado por Dios, nuestro amado Padre Celestial, aleluya, el cual nos ha comisionado con una palabra, aleluya, para que llegue al mundo. Por eso el Señor dijo, y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el Señor está llamando a las naciones, se está llamando a la provincia de Atomayor, está llamando a la República Dominicana y a todos los países del mundo a que se arrepientan. Dice la palabra, aleluya, arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la presencia del Señor. Aleluya. Y en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 30, dice que, alabado sea Dios para siempre, Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual Él va a juzgar al mundo con justicia a través de Jesucristo. La palabra dice a través de aquel con el cual Él ha dado testimonio, aleluya,
de haberlo levantado de los muertos. Cristo vino a este mundo, ofrendó su vida en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, dando testimonio a los hombres de que fue levantado de la muerte. Bendito sea Dios para siempre, y todo aquel que en él cree no es condenado, sino que tiene salvación y vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la enseñanza que está en la palabra del Señor. Y por eso yo quiero hablar la palabra que tengo en el día de hoy de parte de Dios, que es para bendecir su vida, es para bendecir su casa y es para bendecir su familia. El Señor dice: créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el versículo 4, aleluya, en esta mañana dice: así ha dicho el Señor, o así ha dicho Jehová de los ejércitos, como dicen otras versiones de la Biblia, por 3 pecados de Judá, aleluya, que se refiere al pueblo de Dios, aleluya, que estaba divididos en reinos del sur y el reino del norte. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y por el cuarto, no revocaré su castigo. O sea, si Dios ha prometido bendecir a un pueblo, una nación, a una familia, a un hombre, la bendición de Dios va a venir porque son promesas de Dios. Pero cuando el pueblo ha cometido pecado, ha desobedecido a Dios, aleluya, como resalta este verso en el caso de Judá, donde el Señor está diciendo: por 3 pecados de Judá, y por el cuarto el Señor no revocaría su castigo. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios castiga el pecado. O sea, Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado en la vida del hombre. O sea, todo el que tenga una práctica pecaminosa y que esté llevando una vida en rebeldía, en desobediencia a la palabra de Dios, necesita cambiar de rumbo, necesita arrepentirse, necesita lavarse la sangre preciosa del Cordero. Bendito el que vive, porque solamente la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, el Señor dice que no revocaría el castigo, a menos que haya un arrepentimiento. Es lo único que puede revocar el castigo de parte de Dios, cuando usted se arrepiente, cuando su casa, su familia se arrepiente, cuando el pueblo, cuando el mundo se arrepiente. Alabado sea Dios para siempre. Es lo único que puede revocar el castigo. Bendito sea Dios para siempre. Y aún así, muchas veces, habiendo arrepentimiento, como el caso de David, vamos a pasar por muchas circunstancias desagradables que pudimos haber evitado. Aleluya, como la espada que muchas veces va a estar predominando en nuestras casas o en nuestra vida, como el Señor le dijo a David cuando pecó: la espada no va a salir de tu casa. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios castiga el pecado, venga de donde venga, no importa quién lo cometa. Puede ser una persona impía, un país, una nación pagana, pero también puede ser dentro de su pueblo, puede ser un hombre o una mujer de Dios quien peca, pero también vamos a tener que darle cuenta a Dios. Recuerde que ante Él toda rodilla se doblará. Aleluya. Ahora, ¿cuál fue el problema por el cual el Señor no revocaría el castigo en Judá, hablando de su pueblo? Porque menospreciaron, escuche bien, porque menospreciaron la ley de Jehová, menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas. Aleluya. Y le hicieron errar en sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Hello, ponga atención a esto. Los padres que estaban llamados a instruir a sus hijos, a enseñarles la palabra, tal como el Señor dijo en Deuteronomio, creo que es el capítulo 5, dice que esa palabra tenía que enseñársela a los hijos
cuando se acuesten, cuando se levanten, andando por el camino, y tenía que escribirlas inclusive en los dinteles de su casa, porque esa enseñanza de la vida cristiana, aleluya, Dios anhelaba que los padres instruyeran a sus hijos. De hecho, la palabra de Dios nos dice en el libro de los Proverbios: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de ello. Sin embargo, aleluya, aquí estamos viendo que el pueblo falló al mandato divino, alabado sea Dios para siempre, de instruir a sus hijos. Y por eso Dios está hablando y está diciendo el por qué no iba o no revocar el castigo. Escúcheme bien: no revocaré el castigo de Judá. ¿Por qué? Sencillamente, dice la palabra, porque menospreciaron la ley del Señor. La ley de Dios fue menospreciada. No guardaron sus ordenanzas, aleluya, y erraron en sus mentiras, y en pos de las cuales anduvieron sus padres. Los padres que debieron vivir esa palabra primero ellos, y luego transmitirla a sus hijos para que ellos obedeciesen la ley de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, fueron menospreciados. No guardaron la ley de Dios, y entonces el Señor dice: lo voy a castigar. Aleluya. Y como no había arrepentimiento, ellos tomaron la decisión de vivir por su propia cuenta. Aleluya, conforme a sus propios pensamientos, conforme a sus propios caprichos. El Señor dijo: no revocaré el castigo. Bendito sea Dios para siempre, porque ellos no vivieron la palabra, pero tampoco instruyeron a sus hijos como el Señor había dicho. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que entonces Dios pronuncia juicio contra las naciones paganas, pero también pronuncia juicio contra su propia nación. Alabado sea Dios para siempre. Y la nación de Dios, el pueblo de Dios, cuando el Señor pronunció juicio contra las naciones paganas, alabado sea Dios para siempre, ellos pensaban que estas naciones merecían el castigo. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Sin embargo, Dios estaba viendo y estaba mirando lo que su propio pueblo estaba haciendo. Es verdad, aleluya, que el castigo de Dios es irrevocable para los pueblos paganos, para las naciones paganas que no aceptan el mensaje de Dios, que no obedecen y se someten a la palabra de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Pero cuando el pueblo de Dios rechaza, recuérdese lo que el Señor le dijo a su propio pueblo. Alabado sea Dios para siempre, cuando vino y el Señor dijo: ¡ay, Jerusalén! Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, aleluya, si el hombre impío, si el hombre pagano, si el hombre que no tiene a Dios, si el hombre que no conoce la palabra rechaza a Dios, aleluya, va a recibir el castigo por su rechazo. Pero cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia, aleluya, refiriéndonos a estos tiempos, aleluya, rechaza la palabra, menosprecia la palabra, no vive la palabra, también va a recibir sus consecuencias. Y miren que somos salvos por gracia, no por nuestros méritos personales. Pero cuando usted pisotea y hace afrenta, alabado sea Dios para siempre, el sacrificio de Cristo, no honrando lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, tarde o temprano usted va a tener que ser confrontado por sus acciones, por sus pecados. Bendito sea Dios para siempre, porque no está dando los frutos dignos de arrepentimiento que deben ser dados por el hombre o por la mujer que confiesa a Dios como su Señor y su Salvador. Bendito el que vive por los siglos
de los suyos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces Dios le está hablando a su pueblo, el pueblo, bendito sea Dios para siempre, que tenía la responsabilidad de guardar el templo, bendito sea Dios para siempre, y hacerle culto a Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y eso nos enseña a nosotros en esta mañana, amado y amado, aleluya, que Dios no puede tolerar el pecado en los suyos. Bendito sea Dios para siempre, más de lo que lo puede tolerar en aquellos que no conocen su palabra. O sea, Dios no tolera el pecado en el hombre impío. Dios le pide cuenta y castiga a las naciones y a los pueblos, pero también Dios castiga el pecado que se origina dentro de su pueblo. No importa cómo usted se llame, no importa el rango ministerial que usted tenga. Usted puede ser rey, como lo fue David en Israel, bendito sea el nombre poderoso del Señor, pero si usted le falla a Dios, si usted no guarda su palabra, si usted no se somete a ella, usted va a tener que darle cuenta a Dios tarde o temprano. Aleluya. El versículo 5. Prenderé por tanto fuego en Judá. O sea, el Señor prendería fuego, el Señor castigaría, no iba a revocar el castigo de Judá. Alabado sea Dios para siempre, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Bendito sea Dios para siempre. Y es exactamente lo que aconteció en el pasado. Bendito sea Dios para siempre. No muchos años después, la nación y la ciudad fueron completamente destruidas por los babilonios, tal como el Señor dijo lo que iba a pasar a Judá por los babilonios. Aleluya, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. La palabra de Dios no cae en el vacío, no cae en el vacío. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, y usted y yo tenemos que ser fieles a esa palabra que viene de parte de Dios. Ahora bien, el Señor profetizó juicio a Judá, alabado sea Dios para siempre, por los babilonios. Pero escuche bien entonces lo que pasa con Israel, porque ambos reinos, tanto el reino del sur como el reino del norte, le estaban fallando a Dios. Alabado sea Dios para siempre, no estaban viviendo a plenitud de la palabra que habían recibido de parte de Dios. Aleluya. Entonces ahora vemos desde el versículo 6 en adelante una profecía contra Israel por Asiria. Escuche esto. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Israel, aleluya, y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Por qué? Sencillo, mire por qué. Aleluya, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Cuando Israel pecaba, cuando Israel caía en la desobediencia y no cumplía con las palabras, los mandatos de Dios que le daba a través de sus profetas, bendito sea Dios para siempre, el Señor decía: si peca tú, Israel, al menos no peque tú, Judá. Alabado sea Dios para siempre. Y eso tiene que ser una gran enseñanza, un gran ejemplo para usted. Bendito sea Dios para siempre, porque si usted ve a un hermano suyo que comete pecado, que comete falta delante del Señor, no le siga los pasos. Bendito sea Dios para siempre. Usted no está llamado a hacer lo mismo que otro hace. Usted está llamado a vivir la palabra que usted ha recibido de parte de Dios. Usted está llamado a seguir las ordenanzas y los mandamientos que usted ha recibido de parte de Dios, y no a dejarse seducir o conducir por las andanzas o por el camino de otros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha dicho bien claro, aleluya, que sus caminos no son vuestros caminos, y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque así como son
los cielos, aleluya, y la tierra, o la tierra más alta que los cielos, o los cielos, así son sus caminos más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en este día tan hermoso. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, alabado sea Dios para siempre. Y está diciendo, ¿qué hicieron ellos que a Dios no le agradaba? El Señor le había dado su palabra, bendito el que vive por los siglos de los siglos. El Señor le había dado sus ordenanzas al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no se sometió. Al contrario, vendieron por dinero al justo, a un Dios que nos ha llamado a nosotros a practicar la justicia, aleluya, y al pobre por un par de zapatos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. O sea que el reino del norte de Israel se hundía más y más en el pecado y en la depravación, desobedeciendo a Dios, no guardando su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Escuche bien. Entonces, toda justicia desapareció en medio del pueblo, y Dios estaba viendo eso. Bendito sea Dios para siempre, porque ellos vendieron a los justos y a los pobres a la esclavitud. Bendito sea Dios para siempre por una cantidad mísera. Alabado sea el nombre. Y te tienes que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado. Si yo he recibido la palabra de Dios, aleluya, no importa las ofertas que me haga el mundo, no importa lo tentado que esté, aleluya, a cambiar lo que tengo, lo que Dios me ha dado, bendito sea Dios para siempre, por lo que me ofrece el mundo o por lo que Satanás me esté ofreciendo. Bendito sea Dios para siempre. Nunca se podrá comparar con la bendición que tengo de parte de Dios, aunque me resulte pequeño a la vista. Bendito sea Dios para siempre, aunque a lo mejor yo siento que no estoy siendo bendecido. La bendición de Dios, por pequeña que parezca, es grande comparada con las cosas del mundo y con las cosas que Satanás te pueda ofrecer. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Entonces, ¿qué más estaba haciendo el pueblo que Dios no le agradó? Dice la Biblia que pisotean el polvo de la tierra. Alabado sea Dios para siempre. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y el padre se llegan a una misma obra, profanando así mi santo nombre. Escuche esto, que está en el capítulo 2 del libro de Amós. Así como usted lee en Primera de Corintios, yo creo que es el capítulo 5, o en Segunda de Corintios, hay un texto que habla de la magnitud del pecado en que cayó la iglesia de los Corintios. Y el pecado fue tan grave que había un hijo que se acostaba con la mujer de su propio padre. Bueno, pero lo que estamos leyendo aquí está diciendo que eso no es nuevo. Aleluya. Era una práctica que ya se venía viendo desde los tiempos antiguos. Aleluya. Y que el profeta Amós lo denuncia. Está diciendo, bendito sea Dios para siempre, lo que ellos estaban haciendo: pisoteaban en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, de los que menos podían, torcían el camino de los humildes, y el hijo y su padre se acostaban con la misma mujer, profanando así el santo nombre de Dios. Esa era la magnitud y la naturaleza pecaminosa de ellos en ese tiempo. Alabado sea Dios para siempre. Y ellos estaban pensando que eso no era nada, que se iban a salir con la suya, que todo iba a estar bien. Alabado sea Dios para siempre. Amado hermano y amado hermana, no puede estar bien cuando se quebranta
la palabra de Dios. No puede estar bien cuando se viola las normas, bendito el que vive, y las ordenanzas que vienen de parte de Dios. Aleluya, aunque tú estés haciendo sacrificios y holocaustos, aunque tú estés guardando luna nueva, bendito sea Dios para siempre, y haciendo fiestas solemnes y días de reposo, aunque tú estés yendo a la iglesia y estés cantando y estés danzando, no puede estar bien cuando está dejando a un lado la palabra y los mandamientos de Dios. Alabado sea Dios para siempre, al cual usted y yo tenemos que someternos. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escuche bien, eso es lo que la Biblia está diciendo. Aleluya, Israel desechó la palabra de Dios por sus propios inventos. En otras palabras, habían inventado sus propias leyes, aleluya, y fraguaron su propia salvación. Bendito sea Dios para siempre. Ahora ellos eran un pueblo progresista, eran liberales. Bendito sea Dios para siempre. No tenían restricciones. Según ellos, las ideas de la Biblia eran anticuadas. Bendito sea Dios para siempre. Y estaban inventando su propio evangelio y viviendo su propia vida cristiana. Bendito sea Dios para siempre. Sin embargo, Dios estaba observando, Dios estaba mirando cuidadosamente lo que ellos estaban haciendo. Bendito sea Dios para siempre. O sea, estaban rehusando al arrepentimiento. Bendito sea Dios para siempre. Y como ellos no se arrepentían, entonces enfrentarían el juicio. Bendito sea Dios para siempre. Y sería un juicio terrible en este caso, porque el Señor iba a prender fuego contra Israel y no iba a revocar su castigo. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 8 sigue hablando más de lo que el pueblo estaba haciendo. Aleluya, que no era del agrado de Dios. Dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de su Dios. Bendito sea Dios para siempre. Escúchame bien, yo estaba viendo cada detalle, cada acontecimiento de lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Y como no estaba ajustado a su palabra y a sus ordenanzas, Dios iba a castigar al pueblo por tal acción. Bendito sea Dios para siempre. Versículo 9, escuche bien. Entonces Dios pasa a hacer memoria de todo lo que Él había hecho por el pueblo, porque usted no puede olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea Dios para siempre. De hecho, en el libro de los Salmos, el Señor nos llama a nosotros a hacer memoria de las cosas que ha hecho a favor de su pueblo. Y Dios, aleluya, a partir del versículo 8, comienza a describir, bendito sea Dios para siempre, porque el pueblo muchas veces pierde la memoria. El creyente muchas veces se olvida de dónde Dios lo sacó, dónde usted estaba perdido en delitos y pecados, en rebeldía, en desobediencia a la palabra. Entonces el Señor te saca del fango, te saca del lodo cenagoso, bendito sea Dios para siempre, te hace levantar cabeza. Entonces luego tú te olvidas de Dios, y no puedes olvidarte de Dios en ningún momento. Entonces Dios comienza, aleluya, y yo digo que eso es misericordia de parte de Dios. Dios dice sobre, aleluya, escúcheme bien, versículo 9, dice Dios, dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Bendito sea Dios para siempre. Dios está hablando del amorreo que había sido destruido. Alabado sea Dios para siempre. Usted puede leer a Josué capítulo 24, versículo 18. Aleluya, que tiene como propósito, prototipo, bendito el que vive por los siglos de los siglos,
de servir como un representante de las 7 naciones de Canaán, alabados a Dios para siempre, las cuales fueron desposeídas por los israelitas. Usted puede leer a Génesis 15, 16, Éxodo 23, 27 y 24, 11. O sea, el Señor echa fuera de esa tierra a esas naciones paganas y le da la tierra en posesión a los israelitas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, ellos olvidan todo el favor que en su gracia, en su misericordia, el Señor había hecho por ellos, porque ellos no la merecían. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escuche bien, el versículo 10 sigue hablando de lo que Dios había hecho por ellos. Dice la palabra, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. O sea, el Señor los sacó de la esclavitud. Usted sabe toda la odisea que pasó, pasándolo por Mar Rojo. Bendito sea Dios para siempre. Dice, y os conduje por el desierto 40 años, para que entregaseis en posesión la tierra del amorreo. O sea, el Señor sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo guió por 40 años en el desierto, haciendo prodigios y maravillas, guiándolo con columnas de nubes, columnas de fuego, dándole allí el sustento, bendito sea Dios para siempre, también dándole agua en medio del desierto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor para entregarle en posesión la tierra del amorreo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. No solamente el Señor derrotó al amorreo, bendito sea Dios para siempre, sino que le dio la tierra como herencia a Israel. Bendito sea Dios para siempre. Y como si eso fuera poco, Dios está diciendo, los conduje por 40 años en el desierto. Bendito sea Dios para siempre. Dios tratando de traer a la memoria, alabado sea Dios para siempre, aquellos acontecimientos y la terrible odisea que había tenido con el pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Y el pueblo debió haber, alabado sea Dios para siempre, un pueblo agradecido, no debió olvidar, no debió quitar de su memoria aquellos acontecimientos, aleluya, que Dios habían hecho con ellos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. O sea, Dios le había bendecido en gran manera al pueblo. Sin embargo, ellos lo habían olvidado. Alabado sea Dios para siempre, que aún no siendo merecedores por sus gracias, a pesar de sus críticas, a pesar de sus murmuraciones, a pesar de que ellos decían, mejor no hubiese dejado allí en Egipto que traernos al desierto para que muriéramos aquí. Bendito sea Dios para siempre. No solamente lo dijo el pueblo, sino que muchos líderes de Israel también lo dijeron, incluyendo a Josué, como estuvimos mirando el sábado pasado. Bendito sea Dios para siempre, cuando el pueblo pecó porque habían tomado del anatema que el Señor le dijo que no tomaran, y fueron vencidos y derrotados. Alabado sea Dios para siempre por la ciudad de Jai. Recuerde eso. Alabado sea Dios para siempre. Josué no sabía lo que estaba pasando, y el Señor le hizo saber, vamos a estar viendo eso el próximo sábado, cómo el pueblo había pecado, había tomado del anatema, el cual el Señor le prohibió. Porque cuando Dios prohíbe algo, cuando Dios da una orden, es para que se cumpla, es para que se obedezca. Bendito sea Dios para siempre, porque no hay nada más que disguste tanto a Dios que cuando se quebranta, cuando se desobedece su palabra. Por eso la Biblia dice que más vale la obediencia que muchos sacrificios. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que traer esto a la memoria, tiene que traerlo al corazón y no olvidarse de eso. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escuche esto. Y el Señor le dice al pueblo, y levanté de entre vosotros, de entre vuestros hijos,
para que fueran mis profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y hay una interrogante, una pregunta de parte de Dios. ¿No es esto así? Dice el Señor, hijo de Israel. Aleluya. La confrontación de parte de Dios para el pueblo. Alabado sea Dios para siempre. Dios le está diciendo, levanté de vuestros hijos. Aleluya, para que fuesen mis profetas. Y ahí están los profetas mayores y los profetas menores. Bendito sea Dios para siempre. Cada uno con mensajes profundos. Alabado sea Dios para siempre, expresando el disgusto de Dios contra su pueblo y dándole oportunidad para que se arrepintieran. Sin embargo, el pueblo no hizo caso, rechazó y menospreció la palabra. Bendito sea Dios para siempre. Como consecuencia, el castigo de Dios vino sobre su propio pueblo. Bendito sea Dios para siempre, así como estamos viendo sobre Judá. Alabado sea Dios para siempre, castigado por los babilonios, y sobre Israel castigado por los asirios. Pero es la mano poderosa de Dios hablando y obrando en contra de su propio pueblo. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios castiga el pecado, venga de donde venga, cométalo quien lo cometa. O sea, Dios va a castigar al impío y al pagano porque rechaza la palabra, porque desobedece la palabra. Pero el Señor también va a castigar a los suyos si no obedecen y se someten a la palabra. Bendito sea Dios para siempre, porque así como Dios no puede tolerar el pecado en la vida del impío, tampoco en la vida de su pueblo. ¿No cree usted que porque usted es un ministro, un hombre, una mujer de Dios, usted va a pecar? Bendito sea Dios para siempre y todo se le va a pasar por alto. No, la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hebreos que es necesario que con más diligencia estemos atentos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso está ahí en la Biblia, y usted no se puede llevar de los profetas de esta generación y de estos tiempos que solamente te ofrecen bendiciones, te ofrecen casas, te ofrecen carros, te ofrecen lujos a través de la radio y de la televisión, y te emociona porque solamente andan buscando fama de tipo personal. Bendito sea Dios para siempre. Dios no es así. Dios quiere tu salvación. Dios quiere tu comunión con Él. Dios quiere tu intimidad con Él, pero a través de su palabra, guardando sus mandamientos y sus ordenanzas. Alabado sea Dios para siempre. Y si no lo hacemos, entonces los juicios de Dios nos van a confrontar en vez de su bendición. Alabado sea Dios para siempre. Y el Señor dice, no revocaré el castigo contra aquel que lo hace mal, contra aquel que peca, contra aquel que desobedece y no guarda su palabra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, porque la gracia abunda, entonces yo voy a pecar, yo voy a hacer lo malo, yo voy a desobedecer la palabra de Dios. No, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, escuche esto. Dios le está diciendo, yo levanté de entre vuestros hijos para que fuesen mis profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y él le dice, hablen ustedes entonces, si esto no fue así, si ustedes mismos no son testigos de que yo levanté de entre vuestros hijos a mis profetas, y levanté de entre vuestros jóvenes, aleluya, para que fuesen nazareos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Usted sabe que el voto nazareo de ese tiempo eran aquellos que tomaban un voto especial delante del Señor. Bendito sea Dios para siempre, que podía ser un voto temporal, bendito sea Dios para siempre, o un voto de por vida. Por ejemplo, están de los votos perpetuos que se hicieron en Israel, estaba por ejemplo el caso de Sansón,
Usted conoce, aleluya, que tenía el pelo largo y cómo se alimentaba, el caso de Samuel y el caso de Juan el Bautista. Alabado sea Dios para siempre. Y todavía nos queda a nosotros la evidencia de esos votos nazareos, de esa gente que hicieron votos especiales con Dios. Aleluya. Y mire las implicaciones que tuvo Sansón cuando, alabado sea Dios para siempre, se dejó seducir o se enamoró de Dalila. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Porque todo lo que se hace en desobediencia a la palabra tiene su consecuencia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escúchame bien, la pregunta, ¿no es esto así? Dice el Señor, hoy Israel. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Él tiene la intención de hacerle notar al pueblo y de especificar que no hay forma de que ellos puedan negar las cosas que Dios hizo con ellos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque usted no puede olvidar las maravillas de Dios en su vida. Cuando usted estaba en el fango, cuando usted no era nada, usted tiene que hacer un análisis en su vida, desde que usted se convirtió, de qué usted vivía y de qué usted dependía y cómo usted está ahora. Las bendiciones que usted ha recibido de Dios, eso no puede salir de su corazón. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y el Señor le hace una remembranza para que el pueblo traiga a la memoria, alabado sea Dios para siempre, todo lo que Él había hecho por ellos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, el pueblo tenía que estar recordando el favor de Dios para ellos. Aleluya. Y ser un pueblo agradecido, guardando su palabra, sometiéndose a sus mandamientos y a su ordenanza, obedeciendo a Dios. Aleluya. Más que sacrificios y holocaustos, más que fiestas solemnes, más que día de reposo, más, bendito sea Dios para siempre, que grosuras de animales engordados. Dios lo estaba llamando al arrepentimiento, y por eso es que el Señor le dice en Isaías, versículo 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad delante de mis ojos en sus obras, o quitad, alabado sea Dios para siempre, la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Aprendan a hacer el bien. Dios lo estaba llamando. Y si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quería eso para el pueblo. Sin embargo, el pueblo no lo hizo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y Dios tuvo que castigar su desobediencia. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Escuche esto. Lo que nos dice el versículo 12. Ya estamos llegando casi a la parte final. El versículo 12 dice, pero vosotros disteis de beber vino a los nazareos. O sea, el Señor había echado los nazareos delante de ellos. Israel había, alabado a Dios para siempre, desposeído la tierra de ellos. El Señor había entregado en su mano las tierras de los nazareos, que simbolizan, aleluya, la tierra de las 7 naciones cananeas que estaban por ahí, que el Señor se la dio a su pueblo, esa tierra. Entonces, ellos le dieron a beber vino a los nazareos. Usted no puede ser tan masoquista para usted, bendito sea Dios para siempre, después que usted despoja al enemigo, no porque usted lo merecía, sino por la gracia de Dios, le dio esos terrenos, entonces usted ahora viene a compartir con el enemigo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Bendito el que vive. Pero no, ellos dieron, dice, diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. De manera, amado y amado, que la idea, alabado sea Dios para siempre, de este versículo es, alabado sea Dios para siempre, que la nación de Israel había sido una nación desagradecida sistemáticamente
bendito sea Dios para siempre, intentaba silenciar a los profetas que le eran enviados, bendito sea Dios para siempre, porque no le gustaba el mensaje que venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios era una reprimenda para el pueblo. Dios estaba reprendiendo el comportamiento y las acciones de su pueblo. Y el pueblo no se sentía mal y prefería a los profetas que le hablaban bien. Bendito sea Dios para siempre, y le decían que no iba a suceder nada, ni iba a ocurrir nada. Aleluya, igual que estos tiempos, eso es lo que la gente quiere. Los profetas que le están hablando bien, que no hay reprimenda, ni están reprendiendo su conducta, ni su comportamiento. Bendito sea Dios para siempre. Y dice, pues está bien, si ustedes no obedecen a los profetas, porque ellos decían a los profetas que no profetizaran. Por eso el Señor dice, ¡ay, Jerusalén! Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Bendito el que vive. A Dios sea toda la gloria en esta mañana. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender a guardar su palabra. Nosotros tenemos que aprender a obedecer los mandamientos y la palabra del Altísimo, sabiendo que esta Biblia, mire, esta Biblia, y la suya también, es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, que tendrá cumplimiento, y no la voces inventadas de los hombres que están entusiasmando al pueblo, aleluya, para endulzar sus oídos. Hello, ponga atención a esto. Yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Aleluya, escucha lo que dice el versículo 14. Como el pueblo menospreció la palabra de Dios, como el pueblo no quiso escuchar la voz de los profetas y le dijeron no profeticéis. Aleluya, versículo 13. Pues he aquí, dice el Señor, que yo os apretaré en vuestro lugar. Aleluya. Aún en su propio territorio el Señor lo aprieta y lo pone a pasar trabajo y sufrimiento, angustia y dolor. Aún en su propio lugar yo os apretaré como se aprieta el carro que está lleno de gavillas. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Dios estaba cansado, Dios estaba agobiado por el pecado de su pueblo. Entonces el Señor dice, ya no hay remedio que no sea castigarlos. Bendito sea Dios para siempre por su desobediencia. Escuche versículo 14. Dice el Señor lo que iba a pasar entonces con el pueblo. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Cuando el pueblo escuchó el mensaje de amor, retó importancia al mensaje que venía de parte de Dios, no le dio valor a su profecía. Bendito sea Dios para siempre, como dice el versículo 12. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Quiero reiterarlo. Pero vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticen. Hello. Entonces, me parece a mí ver a Dios, pues está bien. Ustedes no quieren escuchar mis palabras, ustedes no quieren guardar mis mandamientos, ustedes no quieren someterse a mi ley, ustedes están menospreciando mi palabra. Pues está bien, aténganse a las consecuencias. Bendito sea Dios para siempre. Entonces el Señor dice, por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo. Bendito sea Dios para siempre. Escuchen eso. Entonces el Señor dice, voy a prender fuego, voy a encender fuego. Y es como dice la palabra, se encendió la ira de Dios.
contra su propio pueblo por desobedecer. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, pero el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida, porque nadie puede por su propia fuerza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Necesitamos la gracia del Eterno, aquel que ofrendó su vida en la cruz del Calvario y limpiarnos con su sangre preciosa y someternos a su palabra. Recuerde lo que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Bendito sea Dios para siempre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Alabado sea Dios para siempre, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios estuviese rogando a través de nosotros como embajadores suyos, reconciliados hoy con Dios. Tremenda palabra. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Escuché bien. Dios está hablando. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Al parecer el pueblo escuchó la palabra y dijo: estas cosas no pueden ocurrir. Nos resultan un absurdo total. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y si acaso ocurren, nosotros nos defendemos por nosotros mismos. Y el Señor está diciendo: no hay quien los defienda. No importa lo mucho que sepan, no importa el conocimiento que tengan, no importa la teología que tengan, no importa, bendito sea el nombre poderoso del Señor, los preparados que estén. Dios está diciendo: el ligero no podrá huir, porque hay muchos ligereza en el pueblo, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escúchame bien. ¿Te imaginas el Espíritu Santo que conoce los pensamientos? Bendito sea Dios para siempre. Está hablando y está diciendo que el que va a pelear en contra de ellos a través de los sirios o de asirios es el mismo Dios. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios castiga el pecado y no lo revocará. Bendito sea Dios para siempre por el cuarto pecado de Israel, decía la palabra de Dios. Aleluya. Y el versículo 15 dice: y el que maneja el arco no resistirá. Aleluya. El que sea experto manejando el arco, el que sea experto en la palabra, por muy graduado que esté y por muchos títulos que posea, ni escaparate ligero de pies, aleluya, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire, por sus pecados y su rebelión, alabado sea Dios para siempre, el pueblo de Israel no deseaba la liberación de Dios. A veces creemos que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas, alabado sea Dios para siempre, salir adelante. No se puede. Alabado sea Dios para siempre. Necesitamos a Dios ahora. Necesitamos a Dios todo el tiempo. Bendito sea Dios para siempre. Mientras más humilde usted sea, dependiendo de Dios, usted va a ver su victoria y su grandeza. Bendito el que vive. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito el que vive. Escuche el versículo 16 y último verso de este capítulo 2 de Amós.
Dice, el esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y la palabra desnudo significa sin arma, desarmado. Usted se imagina cuando usted pierde su arma de combate y usted se encuentra con el enemigo. La pregunta es, ¿cómo usted se defiende? El enemigo armado hasta los dientes, peleando contra usted. En este caso, Dios, aleluya, haciendo juicio contra su pueblo por rebelde y desobediente. Aleluya, mire, cuando un soldado huye y tira a un lado su armadura y armas para poder escapar, de que más fácilmente, alabado sea Dios para siempre, sería difícil e imposible, porque muchas veces soltamos el equipaje de que para caminar de forma ligera y para ir suave. Eso me recuerda el caso de los 3 varones que iban con 3 cruces, bendito sea Dios para siempre, y mientras 2 iban llevando las cruces muy pesadas, difíciles, había uno que la iba recortando durante todo el camino, pero cuando llegó el momento de cruzar, 2 cruzaron, pero ese que recortaba la cruz no pudo cruzar para entrar a la presencia del eterno Creador del cielo y de la tierra. Amado amigo, amado hermano, no suelte tu equipaje, no suelte tu herramienta de combates, no suelte tus armas. Alabado sea Dios para siempre, de que para ir más liviano o para caminar más suave o más ligero. Bendito sea Dios para siempre. El Señor dijo bien clarito, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el plan y el propósito de Dios. Guardando su palabra, obedeciendo sus mandamientos y sus ordenanzas. El Señor es que dice, si me amáis, guardad mi palabra. Eso es para mí, eso es para usted, eso es para todos.